Bueno, entonces vamos a ver ahora el capítulo 3 que lleva por título Estática de la partícula. A partir de este capítulo 3 hasta el capítulo 3 nosotros vamos a estudiar a los cuerpos considerándolos como si fueran una partícula o un punto que está en equilibrio o que se mueve en el espacio, ¿ya? Es decir, no interesa el tamaño, no interesa la forma, puede ser un avión, puede ser un auto, puede ser una piedra. Entonces, a todos los cuerpos nosotros los vamos a estudiar como si se tratara de una partícula. Por eso lleva el nombre de estática de la partícula, ¿ya? Ahora vamos a ver qué estudia la estática, ¿ya? La estática es parte de la física o parte de la mecánica que estudia el equilibrio de los cuerpos. Cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio, cuando está en reposo o cuando tiene movimiento con velocidad constante. En esta primera parte vamos a repasar algo que ya hemos visto en el capítulo 2 de vectores. En ese capítulo habíamos dado varios ejemplos de vectores y entre ellos era la fuerza. Entonces la fuerza es una magnitud vectorial o es un vector que nosotros para indicarlo no solamente tenemos que saber su módulo o su valor, sino que también debemos saber su dirección y su sentido, ¿ya? Hay diferentes tipos de fuerzas en la naturaleza, fuerzas externas, fuerzas internas, ¿ya? Fuerzas que ejercemos nosotros, fuerzas que se ejercen otros cuerpos, etcétera, etcétera, ¿ya? Vamos a ver solamente algunos ejemplos. Cuando nosotros pechamos o cuando nosotros jalamos una puerta o empujamos una pared, aún no se mueva la pared, nosotros estamos efectuando una fuerza, ¿ya? Esa es una fuerza externa que lo efectuamos nosotros. Pero hay otras fuerzas internas que no los vemos, por ejemplo, las fuerzas elásticas que se producen en un resorte, en un muelle, ¿no? Si tenemos un resorte verticalmente sujetado en su parte superior y en la parte inferior colgamos un cuerpo, el resorte se estira. Cuando el resorte se estira, actúa una fuerza que trata de llevar al resorte a su longitud original. Esa fuerza recibe el nombre de fuerza elástica o fuerza recuperadora del resorte, ¿ya? Ahora, cuando nosotros tenemos líquidos o gases en el interior de un recipiente, también las moléculas del líquido o del gas ejercen fuerzas sobre las paredes internas. En el caso particular, si nosotros tenemos aire comprimido en el interior de un tanque, las moléculas de ese aire comprimido se mueven a grandes velocidades y por lo tanto van a ejercer fuerzas internas al recipiente. También otras fuerzas muy grandes que se producen, como por ejemplo cuando una locomotora empuja o jala un tren de vagones, ¿ya? Y hay otras fuerzas como la fuerza eléctrica, la fuerza magnética, la fuerza gravitacional o la fuerza gravitatoria, ¿ya? Que es la fuerza que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos que están en la superficie o muy cercanos a su superficie. Esa fuerza gravitatoria no es nada más que el peso de los cuerpos. Vamos a repasar ahora el método que también se ha visto en el capítulo 2 para la composición y descomposición de vectores, que ahora lo vamos a aplicar a la composición y descomposición de fuerzas, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos dos fuerzas para mover esta caja hacia la derecha, las fuerzas F1 y F2, nosotros sabemos que esas dos o tres fuerzas podemos sustituirlo por una sola fuerza única, que recibe el nombre de resultante, que en este caso vectorialmente será igual a F1 más F2. Esa fuerza resultante siempre va a causar el mismo efecto que las dos o muchas fuerzas juntas, ¿no? En este caso va a causar el mismo efecto que F1 y F2, ¿no? También hemos visto en el capítulo 2 que se pueden resolver problemas de vectores cuando estos están representados en unas coordenadas X y Y. Entonces, cada vector tiene dos componentes, ¿no? En este caso, si nosotros representamos una fuerza en un eje de coordenadas X y Y, de tal manera que el origen del eje X y el eje Y coincida con el punto de aplicación de la fuerza. Entonces, esta fuerza va a tener dos componentes, una componente Fx, otra componente Fy.
como se forma aquí un triángulo rectángulo, Fx será igual a F coseno de tita y Fy igual a F seno de tita. La resultante lo encontramos con el teorema de Pitágoras, ¿no? Que será igual a la raíz cuadrada de Fx al cuadrado más Fy al cuadrado. Y el ángulo aplicando la tangente, tangente tita, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y cuando tenemos varias fuerzas representadas en un eje de coordenadas X y Y, entonces, tenemos que encontrar la resultante en la dirección X y la resultante en la dirección Y. Y el módulo de la resultante en este caso será igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las fuerzas en la dirección X al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas en la dirección Y al cuadrado. Y el ángulo de la resultante también lo determinamos con la tangente. Tangente tita igual a la sumatoria de Fy sobre sumatoria de Fx. Entonces, todo esto no es nada más que una aplicación del capítulo 2. Ahora vamos a entrar a ver un nuevo concepto que está relacionada con una nueva magnitud física vectorial, que recibe el nombre de momento o torque de una fuerza. Nosotros lo vamos a llamar torque de una fuerza, ¿ya? El torque es un vector que se define por el producto vectorial de dos vectores, ¿ya? El vector fuerza, que lo representamos con F, y el vector posición, que lo representamos con R. Algunos textos a este vector posición también lo llaman radiovector, ¿ya? Vamos a ver más adelante cómo se define este vector posición, ¿ya? Entonces, las unidades del torque son unidades de fuerza por unidades de longitud, que en el sistema internacional será Newton por metro, pero también puede expresarse la fuerza en kilogramos fuerza, ¿no ve? R en metros, entonces tendremos kilogramos fuerza por metro. O en el sistema inglés libra fuerza por pie, o también puede ser dina por centímetro, ¿ya? Siempre las unidades del torque van a ser unidades de fuerza por unidades de longitud. Entonces, este torque, ¿ya?, que se produce debido a la acción de una fuerza, produce la rotación de un cuerpo respecto a un eje. Si nosotros tenemos una puerta, ustedes saben que una puerta, cuando nosotros lo empujamos o lo jalamos, la puerta se abre o se cierra. ¿Por qué? Porque gira en unas bisagras, ¿ya?, o ejes de giro que están aquí en el lado izquierdo, en este caso de esta puerta, ¿ya? Entonces, cuando una puerta se abre o se cierra, la puerta gira, ¿ya? La puerta está girando respecto a las bisagras o a un eje de rotación. Pero ¿por qué gira la puerta? Porque nosotros estamos aplicando una fuerza. Entonces, al aplicar la fuerza sobre la fuerza, al aplicar la fuerza sobre la puerta, nosotros estamos produciendo un torque, ¿ya? Y ese torque es igual a ¿qué? Al producto del vector fuerza por el vector posición. En este caso, el vector posición no es nada más que la distancia que hay desde la línea de acción de la fuerza al punto de aplicación del vector R2 y del vector R1, ¿ya? Entonces, esta distancia R1 y esta distancia R2 recibe el nombre de vector posición, ¿ya? Si nosotros aplicamos la misma fuerza, fíjense, a la distancia R1 y a la distancia R2, mientras mayor sea la distancia del punto de aplicación de la fuerza al eje de giro, será más efectiva la fuerza. ¿Qué significa eso? Que nosotros abriremos la puerta con mayor facilidad. Si nosotros hacemos la prueba en la casa, en una de las puertas que tenemos, ¿ya?, agarremos y empujemos a una distancia muy cerquita de la bisagra, por si a unos 10 centímetros. Empujemos la puerta, no lo vamos a poder abrir ni cerrar. Pero si nosotros hacemos la misma operación en el extremo o en el lado de la chapa o donde está la chapa, vamos a ver de que la puerta se va a abrir con mucha facilidad. Entonces, mientras mayor sea el vector posición o la distancia que hay del eje al punto de aplicación de la fuerza, más efectiva va a ser la fuerza. ¿Por qué? Porque va a producir una mayor rotación y por lo tanto el torque va a ser mayor. Estamos viendo si la fuerza es constante, el torque va a depender del valor de R. Mientras mayor sea R, mayor va a ser el torque, ¿no?
¿no ven? Es por eso que cuando, digamos, queremos desabrojar la tuerca para cambiar la llanta de un automóvil, mientras más grande sea el brazo de palanca, mientras más grande sea el brazo de la llave, menos fuerza vamos a hacer. Un niño puede aflojar la tuerca. ¿Por qué? Porque el torque que va a producir va a ser muy grande, ¿ya? Veamos ahora el siguiente ejemplo. Tengo yo aquí una figura en forma de, parece que fuera un dedo, ¿no ve? Pero es una figura plana, de forma arbitraria, esta amarilla, que se encuentra sobre una superficie horizontal, ¿ya? Entonces, ahora nosotros hacemos pasar un eje por el punto O. Un eje es como si colocamos ahí un clavo, digamos, que pasa por el punto O. Entonces, este cuerpo puede girar en sentido contrario de las agujas del reloj o puede girar en el sentido de las agujas del reloj. Si yo aplico una fuerza F1, fíjense aquí horizontal, hacia la izquierda en el punto A, esta fuerza F1 va a hacerlo girar en el sentido contrario de las agujas del reloj. Si aplicamos otra fuerza F2 en este punto B, entonces esta fuerza F2 lo va a hacer girar en el sentido de las agujas del reloj. Ahora, en cada fuerza, fíjense, hay una línea segmentada, ¿ya? La fuerza está contenida en esa línea, o es paralela, o tiene la dirección de esa línea segmentada. Entonces, esta línea segmentada recibe el nombre de línea de acción de la fuerza. Es decir, nosotros trazamos una línea segmentada que contiene F1 y otra que contiene F2. Entonces, estas líneas segmentadas, prolongadas aquí hacia la derecha y aquí hacia arriba de B, entonces reciben el nombre de líneas de acción de las fuerzas. Ahora, la distancia perpendicular de la línea de acción de F1 al punto O, al eje de giro, que lo estamos representando con D1, recibe el nombre de brazo de palanca, ¿ya? La distancia D2, fíjense que también es perpendicular a la línea de acción de F2, esta distancia D2 recibe el nombre de brazo de palanca de F2. Ahora, arbitrariamente, nosotros asignamos un signo positivo al torque que produce una fuerza cuando gira en el sentido contrario de las agujas del reloj. Si la fuerza hace girar en el sentido de las agujas del reloj, ese torque para nosotros va a ser negativo. Entonces, el torque 1 es igual a F1 por D1. Siempre esta distancia tiene que ser perpendicular a la línea de acción. ¿Qué significa eso? Que D1 debe formar un ángulo de 90 grados con la línea de acción de la fuerza, ¿ya? Entonces, el torque tau sub 1 que produce F1 es positivo. ¿Por qué? Porque esa fuerza hace girar en el sentido contrario de las agujas del reloj. El torque 2 tau sub 2, que será igual a F2 por D2, va a ser negativo. Por eso lo colocamos aquí un signo menos. ¿Por qué? Porque va a hacer girar en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, ese convenio lo vamos a mantener en la resolución de los problemas, ¿ya? Ahora, vamos a ver de que el torque de una fuerza, ¿ya?, no es nada más que el producto de dos vectores que nosotros hemos visto y hemos definido en el capítulo 2, ¿ya? Les decía yo que el torque tau es igual a la fuerza por su brazo de palanca, ¿no ven? En este caso, el brazo de palanca lo estamos representando con la letra labial B minúscula, ¿ya? Entonces, para eso ahora me voy a dirigir a esta primera figura. En esta figura tenemos un cuerpo también de forma arbitraria, un cuerpo plano. Hago pasar yo un eje por el punto O, ¿ya? Entonces, este cuerpo puede girar respecto a este punto O. Y ahora aplicamos una fuerza aquí en el punto A, ¿ya? Aquí está. Entonces aplicamos una fuerza horizontal de izquierda a derecha en el punto A.
esta fuerza va a hacer girar en el sentido de las aguas del reloj, ¿ya? Ahora, la distancia que hay desde el punto A hasta el punto O, que lo estamos representando con R, recibe el nombre de vector posición. Entonces, R es un vector. Fíjense, si prolongamos la línea de acción del vector posición R hacia arriba, esta línea segmentada, y si prolongamos nosotros la línea de acción de la fuerza F al lado izquierdo horizontalmente, entonces estas dos líneas de acción se cortan en el punto A y el ángulo que forma el vector R con el vector F es θ. ¿Ven? Muy bien. Ahora, ¿cómo se calcula el torque? El torque se calcula multiplicando la fuerza por el brazo de palanca. Pero el brazo de palanca les dije que es la distancia perpendicular desde la línea de acción de la fuerza hacia el punto de giro, en este caso hacia el punto O. Entonces, B, esta distancia perpendicular viene a ser el brazo de palanca. Pero fíjense que aquí tenemos nosotros un triángulo rectángulo OVA, donde la hipotenusa es justamente el vector posición R. Entonces, este brazo de palanca B lo podemos relacionar con el ángulo IR. Entonces, como B es el lado opuesto de este ángulo, entonces B va a ser igual a R seno de θ. Entonces, el torque tau será igual a ¿qué? A F por R seno de θ. Entonces, en el cual R es el vector posición, ¿ya? Que les dije que es la distancia medida entre A y el punto O. Ahora, si yo multiplico vectorialmente R por F, si R es un vector y F es un vector, me va a dar otro vector que va a ser perpendicular al plano que forma R con F. ¿No ve? Pero, ¿cómo encontramos nosotros la magnitud de este nuevo vector tau? Encontramos multiplicando la magnitud del vector R por la magnitud del vector F por el seno de θ. Entonces, fíjense, esto no es nada más que la definición del producto vectorial que hemos visto en el capítulo 2. Entonces, estamos confirmando que tau es un vector y es un vector perpendicular al plano que forma R y F. Entonces, aquí tengo, fíjense, el vector R, ¿ya? Y el vector F. El ángulo que forman es θ. Entonces, como R y F están en el mismo plano, entonces el vector torque va a ser perpendicular a ese plano. Para encontrar el sentido, aplicamos la regla de la mano derecha. Si yo multiplico R por F, como está aquí en esta ecuación, entonces R tengo que hacer girar sobre A. Y para eso tengo que abrazar yo con la mano derecha y extender el dedo pulgar hacia arriba. Por lo tanto, el sentido en este caso del vector R por F es hacia arriba, ¿ya? F por R será tau hacia abajo. Bueno, también nosotros en el capítulo 2 hemos visto que cuando representamos un vector en el espacio o en sus tres direcciones, ese vector tiene tres componentes. Entonces aquí estamos representando los vectores R y el vector fuerza en un eje de coordenadas X y Z. El ángulo que forma R con F es θ. Entonces, cada vector va a tener tres componentes. R tendrá tres componentes, una componente X, Y y Z. Y F también tendrá tres componentes, Fx, Fy y Fz. También nosotros en el capítulo 2 hemos visto que se puede aplicar el método de los determinantes para llevar a cabo el producto vectorial. Entonces, yo quiero multiplicar vectorialmente las tres componentes del vector R por las tres componentes del vector F. Lo más fácil es aplicar el método de los determinantes. Entonces, en la primera fila colocamos los vectores unitarios, en la segunda fila las componentes de R y en la tercera las componentes de F. Entonces, de esta manera vamos a tener nosotros un torque, ¿ya? En las tres direcciones. Por lo tanto, el torque va a tener una componente tau X, una componente tau Y y otra componente tau Z. Bueno, nosotros en este capítulo no vamos a resolver problemas en tres direcciones, ¿ya?
vamos a resolver problemas solamente en dos direcciones. Es decir, que las fuerzas van a estar representadas solamente en los ejes de coordenadas X y Y. Es decir, no vamos a tener nosotros las componentes de tau sub X ni tau sub Y. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo represento el vector R y el vector F en un eje de coordenadas X y Y, el tau resultante siempre va a estar en el eje Z. ¿Por qué? Porque siempre va a ser perpendicular al plano X y Y. ¿Ya? Entonces, significa que este vector R y este vector F no tienen componentes en la dirección Z. Entonces, Z es igual a 0 y FZ también es 0. Entonces, Z0, FZ0, Z0, FZ0. Entonces, tau X va a ser 0 y tau Y va a ser 0. El único vector tau que vamos a tener es tau Z. Pero ya no lo vamos a representar como tau Z, sino simplemente como tau. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar, repito, solamente en las direcciones X y Y. ¿Ya? Entonces, esta ecuación, ¿ya?, que representa, digamos, el producto de X por Fy menos Y por Fx, ¿ya?, está en la dirección Z y por lo tanto vamos a eliminar de aquí la K. ¿Por qué? Porque ya sabemos que está en la dirección Z. Y vamos a escribir esta ecuación de esta forma. ¿Ya? Esta última ecuación recibe el nombre de ecuación de la línea de acción de la fuerza. ¿Ya? Vamos a ver ahora la definición de equilibrio estático de un cuerpo. ¿Ya? Vamos a ver cuándo un cuerpo se encuentra en equilibrio estático. ¿Ya? Si nosotros tenemos un cuerpo de forma arbitraria sobre la superficie de una mesa, y si a ese cuerpo nosotros lo aplicamos una sola fuerza, en este caso F1 en el punto A, esa fuerza siempre produce dos tipos de movimiento, ¿ya? Un movimiento de traslación y otro movimiento de rotación, ¿ya? Entonces, cuando nosotros aplicamos una sola fuerza a un cuerpo, esa fuerza va a producir dos tipos de movimiento, uno de traslación, otro de rotación. En este caso del ejemplo, ¿ya?, este cuerpo va a empezar a moverse hacia la derecha, pero al mismo tiempo va a empezar a girar en el sentido de las agujas del reloj. Como este cuerpo está en movimiento de traslación y está girando, no se encuentra en equilibrio. ¿Cuándo un cuerpo se va a encontrar en equilibrio estático? Cuando el cuerpo no tenga movimiento de traslación y no tenga movimiento de rotación. Cuando un cuerpo no tenga movimiento de traslación y no tenga movimiento de rotación, decimos que se encuentra en equilibrio estático. Ahora, puede ser que en un cuerpo actúen varias fuerzas simultáneamente o al mismo tiempo, pero si sus efectos se compensan, dando como resultado que no haya ni movimiento de traslación ni movimiento de rotación, entonces ese cuerpo también va a estar en equilibrio estático. Aquí en esta figura, también de forma arbitraria, de forma de huevo, esta figura amarilla, estamos aplicando cuatro fuerzas. La fuerza F1 y la fuerza F2 se encuentran sobre la misma línea de acción. Tienen la misma magnitud, pero sentido contrario. Entonces, F1 menos F2 es 0. La fuerza F3 y la fuerza F4 también se encuentran sobre la misma línea de acción. Tienen la misma magnitud, pero tienen de sentido contrario. Es decir, si yo jalo hacia la derecha con 10 newtons y jalo sobre la misma dirección hacia la izquierda también con 10 newtons, el cuerpo no se va a mover ni a la derecha ni a la izquierda. Y si al mismo tiempo yo jalo hacia arriba con otros 5 newtons y hacia abajo 5 newtons, entonces el cuerpo no se va a mover ni arriba, ni abajo, ni a la derecha, ni a la izquierda, y tampoco va a girar en ningún sentido. Entonces este cuerpo se encuentra en equilibrio estático. Ahora, para que un cuerpo se encuentre en equilibrio estático, debe cumplir dos condiciones de equilibrio. Debe cumplir dos condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio:
para que se cumpla la primera condición de equilibrio, el cuerpo debe estar en reposo o debe tener movimiento rectilíneo con velocidad constante. Entonces, aquí a la izquierda esta caja está en reposo, está en equilibrio. Este automóvil se mueve en línea recta con velocidad constante, está en equilibrio. Pero estamos hablando del equilibrio de traslación únicamente, ¿ya? Porque la primera condición de equilibrio me asegura el equilibrio de traslación solamente, ¿ya? Para que se cumpla la primera condición de equilibrio o se cumpla el equilibrio de traslación, la sumatoria de las fuerzas en la dirección X, en la dirección Y, en la dirección Z, o la resultante de todas las fuerzas debe ser igual a 0. Veamos la segunda condición de equilibrio. Para que se cumpla la segunda condición de equilibrio o el equilibrio de rotación, el cuerpo no debe girar y si lo hace, debe hacerlo con velocidad constante. Para que se cumpla la segunda condición de equilibrio o para que se cumpla el equilibrio de rotación, la suma de los torques de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, calculado respecto a un eje arbitrario, debe ser nula, ¿ya? Por eso escribimos esta ecuación que la sumatoria de torques debe ser igual a 0. Aquí dice respecto a cualquier eje arbitrario. Nosotros elegimos arbitrariamente el eje de acuerdo a nuestra conveniencia, que nos facilite aplicar los torques para calcular todos los torques que producen las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Esto lo vamos a ver ya en la resolución de los problemas. Vamos a ver 3 ejemplos de equilibrio, ¿ya? Aquí tenemos nosotros una esfera que está sometida a la acción de 3 fuerzas, ¿no? Tienen 2 fuerzas hacia arriba, una F al lado izquierdo, otra F al lado derecho, y una fuerza el doble hacia abajo, 2F. Y hacemos pasar un eje de giro por el centro de esta esfera o de este cuerpo de forma circular, ¿ya? Este cuerpo se encuentra en equilibrio estático. ¿Por qué? Porque cumple las 2 primeras condiciones, perdón, porque cumple las 2 condiciones de equilibrio. Cumple la primera condición, es decir, que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces tengo hacia arriba F más F, 2F, menos 2F hacia abajo, 0. Entonces la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Pero también cumple la segunda condición de equilibrio, es decir, que la sumatoria de torques va a ser igual a 0. ¿Ya? Cuando el eje pasa, bien sea por acá, por el centro, ¿ya? Esta fuerza de 2F hacia abajo no produce ningún torque. ¿Por qué? Porque su brazo de palanca es 0, ¿no ve? Entonces, esta fuerza 2F no produce ningún torque. Entonces, la fuerza del lado izquierdo, bien sea, F por L va a producir un torque positivo porque va a girar en sentido contrario de las aguas del reloj. La fuerza de la izquierda F por L va a producir un torque negativo porque va a hacer girar en el sentido de las aguas del reloj. Entonces tengo FL menos FL es 0. Por lo tanto, se cumple también la segunda condición de equilibrio y decimos que este cuerpo se encuentra en equilibrio estático, ¿no ve? Muy bien, vamos a ver ahora un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo dice, este cuerpo no se encuentra en equilibrio estático. ¿Por qué no se encuentra en equilibrio estático? Porque no cumple con las 2 condiciones, pero cumple, fíjense, con la primera condición. Entonces, este cuerpo está en equilibrio de traslación, pero no está en equilibrio de rotación. Por eso decimos que no está en equilibrio estático. ¿Por qué cumple la primera condición de equilibrio? Porque la sumatoria de fuerzas es igual a 0. F menos F es 0. Pero no cumple la segunda condición de equilibrio porque la sumatoria de torques no es igual a 0. En este caso, fíjense, las 2 fuerzas van a hacer girar al cuerpo en el sentido de las aguas del reloj. Entonces vamos a tener F por L negativo, hace girar en el sentido de las aguas. Esta otra F que está hacia abajo, F por L,
también va a hacer girar. Entonces este cuerpo va a estar girando. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas, perdón, la sumatoria de torques no va a ser igual a C. Finalmente, veamos este ejemplo que también no se encuentra en equilibrio estático. ¿Por qué no se encuentra en equilibrio estático? Porque ahora no cumple la primera condición de equilibrio, pero cumple la segunda condición de equilibrio. Entonces, este cuerpo se encuentra en equilibrio de rotación, pero no se encuentra en equilibrio de traslación. ¿Por qué? Porque la sumatoria de fuerzas ahora no es 0. F más 2F es 3F hacia arriba. Entonces, ¿qué va a empezar? Este cuerpo va a empezar a moverse hacia arriba y por lo tanto no está en equilibrio de traslación. En cambio, la sumatoria de torques va a ser 0, porque F por L es igual a 2F por 1/2 de L, ¿ya? Que también el 2 con el 2 se va y queda F por L. Y por lo tanto, este cuerpo no va a girar, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a pasar a ver el concepto de centro de gravedad. El centro de gravedad lo vamos a representar con las letras minúsculas CG, ¿ya? El centro de gravedad de un cuerpo es aquel punto sobre el que se considera que actúa la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre el cuerpo, ¿ya? La fuerza gravitacional actúa sobre todas las partículas de un cuerpo. Por eso decimos que el peso total de un cuerpo es igual a la suma de los pesos de todas sus partículas, ¿ya? Entonces, la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un cuerpo es lo que nosotros llamamos el peso del cuerpo. Si yo peso 63 kilos, es porque la Tierra me atrae con una fuerza igual a 63 kilos, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que todos los cuerpos están formados por millones de partículas y cada partícula tiene su propio peso, porque cada partícula es atraída por la fuerza gravitacional de la Tierra, ¿ya? Entonces, aquí yo estoy representando un cuerpo de una forma arbitraria, un cuerpo plano, ¿ya? Que en este caso es un hexágono, podía haber representado un cuadrado, un cubo, podía haber representado una esfera, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, este cuerpo está formado por miles de partículas. Yo solamente estoy considerando, fíjense, 4 partículas. Entonces, el peso de estas 4 partículas es W1, W2, W3 y W4. Entonces, estos pesos no son nada más que las fuerzas de atracción que ejerce la Tierra sobre cada partícula. Entonces, si nosotros sumamos W1 más W2 más W3, es decir, si yo sumo el peso de todas las partículas, voy a tener el peso total. Y ese peso total nosotros lo representamos en un punto, ¿ya? En este caso lo estoy representando aquí en este punto, ¿ya? Este punto CG significa que todo el peso del cuerpo está concentrado en este puntito. Cuando nosotros entonces tenemos que trabajar con la fuerza del peso, no podemos hacerlo con las miles de partículas que hay. Entonces tenemos que representar al peso con una fuerza y esa fuerza para nosotros siempre va a estar actuando en el centro de gravedad. Entonces en este punto donde está el centro de gravedad yo lo represento por W. ¿Qué es W? Es el peso del cuerpo. ¿A qué es igual? A la suma de W1 más W2 más W3 más WN, ¿no ven? Ahora, nosotros, como el peso es una fuerza, en los problemas de aplicación, en los problemas que veamos en este capítulo de estática, siempre tenemos que calcular el torque que produce el peso o el torque que produce la fuerza del peso. Entonces, para eso, fíjense, estoy representando este cuerpo aquí en un eje de coordenadas X y Y. Y arbitrariamente yo voy a hacer pasar un eje por acá, por la intersección, por el punto O, ¿ya? Entonces, por el punto O, perpendicularmente a la figura, está pasando un eje de giro. Entonces, yo puedo calcular el torque que produce el peso. El torque que produce el peso será igual a ¿qué? Al peso W por el vector posición, que en este caso es XCG.
yo puedo calcular el torque que produce la partícula 1, el torque que produce la partícula 2 y el torque que produce la partícula 3, ¿no? Entonces, el torque total respecto a un eje que pasa por el origen o por el punto O será igual a BW1 por X1. ¿Qué es BW1? Es la fuerza o el peso de la partícula 1. Y X1 es su vector posición, que en este caso es igual al brazo de palanca, porque X1, X2, X3 y Xg no es nada más que la distancia perpendicular de la línea de acción que es vertical de cada fuerza al eje Y. ¿No ve? Entonces, BW1 por X1 será tau sub 1, el torque que produce el peso de la partícula 1. BW2 por X2 será tau sub 2, el torque que produce la partícula 2. Y así yo puedo sumar los torques de las miles de partículas que componen un cuerpo. Como no puedo yo agarrar y sumar las miles, entonces directamente escribo de que el torque total es igual a la sumatoria de los tau sub i, es decir, a la sumatoria de todos los productos de los pesos de cada partícula por sus brazos de palanca. Ahora, si nosotros representamos al peso en este punto, que recibe el nombre de centro de gravedad, entonces el torque total que produce el peso o esta fuerza W respecto a un eje que pasa por el punto O va a ser directamente igual a W por XG, ¿ya? Entonces, W es la fuerza total que representa el peso del cuerpo. Si yo multiplico por XG, entonces tengo el torque que produce el peso respecto a un eje que pasa por el punto O, ¿ya? Entonces, de esta ecuación yo puedo despejar XG. Y XG va a ser igual a que a BW1 por X1 más BW2 por X2 igual a la sumatoria de BWI por XI dividido BW1 más BW2 más BW3, que no va a ser nada más que el peso del cuerpo, W, que será igual a la sumatoria de BWI. Nosotros con esta ecuación podemos calcular la coordenada, en este caso, fíjense, XG va a ser la coordenada de X. Pero si nosotros hacemos girar esto 90 grados y aplicamos nuevamente estos conceptos, vamos a encontrar que la coordenada Y del centro de gravedad también va a ser igual a BW1 por Y1 más BW2 por Y2, dividido BW1 más BW2, es decir, dividido el peso total. Entonces, si yo conozco el valor de XG y el valor de YSG, entonces yo puedo determinar en forma exacta dónde se encuentra el centro de gravedad de un cuerpo. En las clases presenciales esta práctica lo hacemos, pero ahora no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque en forma virtual no podemos hacerlo, ¿ya? Resulta muy complicado. Necesariamente el alumno tiene que estar en el laboratorio para llevar a cabo esta práctica, ¿ya? En el texto hay algunos ejemplos para ver cómo se calcula el centro de gravedad de figuras planas cuya geometría es conocida. Bueno, finalmente, para terminar este capítulo, vamos a ver qué son las fuerzas de rozamiento, ¿ya? Cuando la superficie de un cuerpo desliza sobre la de otro, siempre se producen fuerzas de rozamiento paralelas a cada una de las superficies. Estas fuerzas de rozamiento que actúan sobre cada cuerpo siempre son opuestas a la dirección de su movimiento respecto al otro. Aquí tengo 4 ejemplos muy sencillitos, ¿no? Entonces tengo una caja que se mueve hacia la derecha, la fuerza de rozamiento actúa hacia la izquierda. Estoy hablando de la fuerza de rozamiento que actúa sobre la caja, ¿ya? ¿Por qué? Cuando hay movimiento de un cuerpo sobre otro cuerpo, hay un concepto que recibe el nombre de movimiento relativo, que lo vamos a ver más adelante en el capítulo de dinámica, ¿ya? ¿Qué significa el movimiento relativo? Significa que si esta caja se mueve hacia la derecha, la superficie donde está apoyada se mueve hacia la izquierda, ¿ya? Lo mismo aquí, cuando este cuerpo está subiendo por este plano inclinado, la superficie del plano se mueve hacia abajo, ¿ya?
pero nosotros ahora solamente estamos representando la fuerza de rozamiento sobre el cuerpo, no sobre la superficie. Si este cuerpo estuviera encima de otro cuerpo, ahí vamos a ver que las fuerzas de rozamiento tienen siempre sentidos contrarios, ¿ya? Muy bien, entonces aquí el bloque se desplaza a la izquierda, la fuerza de rozamiento sobre el bloque a la derecha. Aquí el bloque está subiendo el plano inclinado, la fuerza de rozamiento sobre el bloque hacia abajo. Aquí el bloque está bajando, la fuerza de rozamiento hacia arriba. Bueno, vamos a considerar ahora el siguiente ejemplo. Tenemos una caja muy grande que se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal. Consideremos que es una caja que pesa unos 500 kilos, ¿ya? Muy bien. Entonces, cuando esta caja está en reposo, está en equilibrio, pero aún estando en equilibrio están actuando dos fuerzas. Una fuerza hacia arriba, que lo vamos a representar con la letra N, que recibe el nombre de fuerza normal. Esta fuerza normal es la fuerza de reacción que ejerce la superficie sobre la caja. Recibe el nombre de normal porque cuando la superficie es horizontal, esta fuerza siempre es perpendicular, ¿ya? Y sobre el cuerpo actúa la fuerza gravitacional. ¿Qué es la fuerza gravitacional? Es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre esta caja, que nosotros lo representamos con W y que para nosotros esa W es el peso de la caja. Por lo tanto, N es igual al peso. Como no hay ninguna otra fuerza, este cuerpo está en equilibrio estático. ¿Por qué? Porque no está girando y tampoco se mueve ni a la derecha ni a la izquierda, ¿ya? Ahora, supongamos que un niño empuja la caja tratando de hacerlo deslizar hacia la derecha. Como esta caja pesa 500 kilos, ese niño no lo va a hacer ni cosquillas, ¿no ve? Es decir, no va a lograr que la caja se mueva. Pero el momento que el niño ejerce esta fuerza F de izquierda a derecha sobre la caja, aparece una fuerza de rozamiento en el contacto de las dos superficies. Esta fuerza de rozamiento que aparece cuando el cuerpo está en reposo recibe el nombre de fuerza de rozamiento estática, que lo vamos a representar con la letra minúscula Fs, ¿ya? Entonces, esta fuerza de rozamiento estática es muy grande. Por eso es muy difícil con una pequeña fuerza deslizar o hacerlo mover a la caja hacia la derecha. Pero bueno, si nosotros ahora agarramos 4 o 5 personas mayores y empujamos la caja hacia la derecha, vamos a conseguir que la caja se mueva, ¿ya? Y cuando la caja empieza a moverse, desaparece esta fuerza estática y aparece otra fuerza de rozamiento que recibe el nombre de fuerza de rozamiento cinética o dinámica, que lo vamos a representar con F minúscula F sub K. Esta fuerza de rozamiento cinética o dinámica es mucho menor que la fuerza de rozamiento estática. ¿Por qué? Porque es más fácil mantener un cuerpo que ya está en movimiento a sacarlo de su estado de reposo. Siempre para hacerlo mover del estado de reposo, debido a la inercia que lo vamos a definir más adelante, es más difícil hacerlo sacar o hacerlo mover del reposo, ¿ya? Por eso, cuando, digamos, si un automóvil se planta, una sola persona no lo puede empujar, digamos, para arrinconarlo, qué sé yo, a la vereda, ¿no? Entonces pedimos ayuda. Entre 2 o 3 personas logramos moverlo. Pero cuando ya está en movimiento, no es necesario que lo empujen las 3 personas. Una sola puede mantener el movimiento. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento cinética es mucho menor que la fuerza de rozamiento estática, ¿ya? Muy bien. Entonces ahora, estudios realizados en laboratorio, experimentos, investigaciones, por muchos físicos, por muchos mecánicos, por muchos científicos, han llegado a la conclusión de que estas fuerzas de rozamiento, tanto la estática como la cinética, son directamente proporcionales a la normal. ¿Qué significa que son directamente proporcionales a la normal? Que dependen del valor de la normal.
Si la normal es mayor, la fuerza va a ser mayor. Si la normal es menor, la fuerza va a ser menor. Bueno, entonces, si yo digo que Fs es proporcional a n y F que es proporcional a n, entonces yo tengo que demostrarlo. Y para demostrarlo, los mecánicos y los físicos han tenido que calcular esta constante de proporcionalidad. Una vez de que han calculado en laboratorio en forma experimental esta constante de proporcionalidad, lo han representado con la letra griega mu y lo han puesto en subíndice S para diferencial del otro coeficiente. Entonces, mu sub S es el coeficiente de rozamiento estático y mu sub K es el coeficiente de rozamiento cinético o dinámico, ¿ya? Entonces, una vez de que han encontrado estos coeficientes, esta ecuación se expresa de la siguiente manera. Fs igual a ñu sub S por n y Fk igual a mu sub K por n. Entonces, nosotros para calcular el valor de la fuerza de rozamiento, tenemos que conocer el coeficiente y tenemos que conocer la normal. Ahora, los valores de los coeficientes han sido calculados para muchas superficies de contacto, cuyos valores se encuentran en tablas en los libros de física o en los libros de resistencia de materiales, ¿ya? Nosotros en la resolución de los problemas vamos a darles como dato el coeficiente de rozamiento o lo vamos a calcular, ¿ya? También vamos a ver una práctica en el laboratorio, bueno, en este caso lo vamos a ver una práctica virtual que nos permite calcular con facilidad el coeficiente de rozamiento, tanto estático como cinético, ¿ya? Ahora bien, los coeficientes de rozamiento estático y cinético dependen fundamentalmente de la naturaleza de las superficies de contacto, ¿ya? Es decir, mientras más rugosas sean las superficies, mayor va a ser el coeficiente de rozamiento, tanto estático como cinético. Mientras más pulidas sean las superficies, menor va a ser el valor del coeficiente de rozamiento. Pero también estos coeficientes de rozamiento dependen de otros factores, dependen de la humedad, por ejemplo, ¿ya? Una carretera húmeda siempre va a ser más resbalosa que una carretera seca. Estoy hablando de una carretera asfaltada, ¿no ve? Una carretera asfaltada, ¿ya? Va a ser más peligrosa cuando está mojada que cuando está seca. Por lo tanto, el coeficiente de rozamiento también varía con la humedad, ¿ya? Ahora, también varía con la temperatura, ¿no ve? Bueno, varía con muchos factores. Ahora, estos coeficientes de rozamiento son muy útiles en nuestra vida práctica, en nuestra realidad. A veces nosotros necesitamos un coeficiente de rozamiento elevado o a veces necesitamos un coeficiente de rozamiento muy pequeño. Por ejemplo, en las piezas de un automóvil, en las piezas de un motor o de una caja de un automóvil que sabemos que giran a grandes velocidades, si la fuerza de rozamiento es grande, es porque el coeficiente de rozamiento es grande. Entonces, si el coeficiente de rozamiento es grande, las piezas se van a desgastar con mayor facilidad. Para evitar ese desgaste es lo que se coloca aceite, ¿no ve? Aceite en la caja, aceite en el motor, para que la fricción sea menor. Es decir, lo que estamos haciendo, estamos disminuyendo el coeficiente de rozamiento para darle mayor vida útil a ese equipo. En cambio, si estamos nosotros en una subida por una carretera asfaltada, mojada o con granizo, por decirle, vamos a resbalar, vamos a patinar y no vamos a poder subir. Entonces, ¿qué necesitamos ahí? Necesitamos un coeficiente de rozamiento muy grande entre la llanta, entre la goma y el asfalto, ¿no ven? Bueno, ustedes van a poder ver en el texto, en los libros, en el internet, diferentes aplicaciones del coeficiente de rozamiento, ¿ya? Entonces, mis queridos alumnos, con esto damos por terminada la explicación del capítulo 3. Aquí voy a parar yo la grabación.